por fin vamos a ver la derivada covariante. Por eso vamos a retomar tantito la derivada de un tensor. Y por retomarla no me refiero solamente a volver a ver el concepto que vimos la clase pasada, en el que ya habíamos visto como tal que era la derivada de un tensor. Es decir, llegamos al concepto de la derivada parcial de un tensor, que era aplicarle la conexión a un tensor, tanto de orden 1 covariante, que era un covector, como de 1 contravariante, que era un campo vectorial, como un tensor de orden mixto, que era 1 covariante, 1 contravariante, e incluso llegamos a la expresión de una de la conexión aplicada a un tensor mixto en general, pero era solo la conexión para un tensor en dirección de las derivadas parciales. Entonces yo les decía que era la corrección de las derivadas parciales de un tensor. Ahora vamos a ver otra derivada del tensor, es decir, la conexión del tensor en dirección de algo más. Pero ¿de qué otra cosa se podría hacer la derivada? Es decir, la conexión. Ya veremos. Y esto nos va a ayudar a definir formalmente a la derivada covariante. Muy bien. Entonces, la conexión, vamos a retomar lo que vimos la clase pasada. Para un campo tensorial de orden 1 covariante, 1 contravariante, actuando sobre un campo vectorial y 1 covectorial, nos quedaba de esta manera. Si se acuerdan, teníamos que la conexión en términos de esta carta coordenada para un campo vectorial y uno de covectores era el término que correspondía a las parciales del tensor en términos de esa carta coordenada, actuando sobre ese campo vectorial y ese campo de covectores, más el término que correspondía a los símbolos de la conexión positivo. Y era positivo porque, si se acuerdan, cuando vimos la conexión solo aplicada al campo vectorial, le correspondía el símbolo de la conexión positivo, el término del símbolo de la conexión positivo. Pero, como también involucra una parte de covector, es decir, una parte covectorial, pues es obvio que le va a corresponder un término que involucra a los símbolos de la conexión negativo. Entonces todo esto, el término de las parciales del tensor, más el término del símbolo de la conexión positivo, menos el término de los símbolos de la conexión negativo, es lo que compone a la conexión del tensor en términos de dicha carta coordenada. Muy bien. Entonces, de manera general, sin tenerlo ya que aplicar a ningún campo tensor vectorial ni covectorial, esto nos queda como esto de acá. Es decir, la conexión de un tensor de orden 1, 1 en términos de una carta coordenada nos quedaba como subparciales más el término de los símbolos de la conexión positivo menos otro término de los símbolos de la conexión negativo. Y esta habíamos dicho que era la verdadera derivada parcial o la corrección de las derivadas parciales, ¿no? Porque si los símbolos de la conexión eran 0, es decir, el caso en el que estábamos utilizando la conexión del espacio plano, donde todos los símbolos de la conexión son 0, pues entonces recuperábamos las derivadas parciales. Muy bien.
Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es si esta derivada en realidad se comporta como un tensor. Primero, para ello tenemos que ver cuál es en general la derivada de un tensor, porque esa es la forma para un tensor 1,1. Y ya habíamos visto en la clase pasada la forma de la derivada de un tensor en general. La vamos a volver a poner para que quede más claro. Y la conexión para un tensor de orden RS, entonces, es de esta manera en la que es R contravariante y S contravariante en términos de la carta coordenada C. Tenemos, por supuesto, sus parciales. Y como tenemos R términos contravariantes, vamos a tener R términos positivos correspondientes a los símbolos de la conexión. Dense cuenta que tenemos desde 1 hasta R términos positivos para los símbolos de la conexión. Y vamos a tener S términos negativos correspondientes a los símbolos de la conexión. Tenemos desde 1 hasta S términos negativos que corresponden a los símbolos de la conexión. Y esta es entonces la conexión aplicada a un tensor general de orden RS. Como les decía, ahora queda preguntarnos si esta conexión o esta derivada parcial de un tensor es un tensor. Porque si no, pues esto, si esto de aquí no se comporta como un tensor, tenemos el mismo problema que teníamos para las parciales y todo lo que hicimos no nos sirve de nada, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver si esto se cumple, pero como no queremos trabajar con esta expresión de aquí, vamos a tomar el caso particular más sencillo, que es el tensor de orden 1,1. Y vamos a ver qué pasa con las reglas de transformación. Es decir, recuerden que yo puedo escribir a este tensor por sus reglas de transformación, porque es un tensor que cumple las reglas de transformación de un tensor, y muchas veces se hace este chiste de que, ¿qué es un tensor? Pues aquello que se transforma como un tensor. Entonces, pues como este es un tensor, se transforma como un tensor, por lo tanto, lo puedo escribir como esto de aquí, ¿no? Porque entonces este es mudo y este de aquí es libre, que es lo mismo que acá, que estos de acá son libres, ¿no? Perfecto. Que es lo mismo que tenemos aquí, y este son iguales, y a esto es a lo que le estamos aplicando la conexión. Muy bien. Entonces, la conexión de esto, ¿qué es? Bueno, vamos a aplicar otra vez simplemente las propiedades de la conexión. Esto va a ser la parcial de lo que está aquí adentro por esto más la conexión de todo esto por esta función, por esto de acá, más, bueno, perdón, y esto que es igual. Recuerden que como es lineal en la primera entrada, esto de acá lo puedo sacar volando, ¿no? Sin ningún problema. Y pues eso es lo que hago aquí. Simplemente lo saco de la conexión y esta parcial la puedo escribir así, como la convención a la que habíamos llegado. Y pues recuerden
que si yo desarrollo esto de aquí, ya sé quién es. No es otra cosa que esto de acá, que es la parcial con respecto a esta carta coordenada de esto de aquí, es decir, del tensor mismo, más el término positivo de los símbolos de la conexión, menos el término negativo de los símbolos de la conexión. Pero todo esto va multiplicado por esto de aquí. Y este término de las parciales, pues nomás no se me va. Hasta ahorita. Porque ahorita van a ver que claramente esto es 0. ¿Por qué? Porque estos de acá ya son las matrices jacobianas de cambio de base. Y si a estas yo les aplico esta parcial, con la que no comparten ningún índice, pues me van a dar 0. Y como esto es 0, pues simplemente todo esto de acá, ¿en qué se convierte? Si yo desarrollo esto, que era lo que yo ya tenía, es decir, si yo desarrollo esto, simplemente voy a distribuir, esta parcial aquí, esta parcial acá y esta parcial aquí. Esto hay que darnos cuenta que se hacía 0. Entonces nos queda este término, que es nada más haber distribuido las parciales por esto de aquí. Este término, que es haber distribuido las parciales por el término positivo del símbolo de la conexión. Y este término, que es haber distribuido las parciales por el término negativo del símbolo de la conexión. Y esto simplemente lo distribuí para que vieran que las parciales en realidad están afectando a todo lo que ya tenía y están transformando en realidad a todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque veamos término a término. Acuérdense que esto yo lo puedo poner tanto adelante como atrás del término. Entonces, si yo elijo ponerlo aquí, ¿esto qué me da? Ah, bueno, pues me cambia la mu por a. Y esto me queda así. Pero también tengo esto, ¿no? Y esto me cambia la nu por b. Y me queda así. Y esto era lo que yo quería. El segundo término, que es este de acá, no tengo que cambiarlas de lugar. Me cambia la nu por b. Y entonces tengo t rho nu, t rho b. Este es un gamma, gamma mu c rho. Y ahora sí, esta sí la paso para acá. Mu x a. Y este me cambia la mu por a. Y entonces tengo t rho b mu, lo cambio por a, rho. Si se dan cuenta, este rho simplemente es un índice mudo, así que no importa cómo se llama. No tiene voz, literalmente, porque es mudo. Y lo mismo para este término de acá, ¿no? Entonces, puedo volver a factorizarlas para que me quede más claro qué es esto de aquí.
Esto de aquí, dense cuenta que ya por sí solo es la derivada covariante, es decir, la conexión, y está siendo afectada por esto de acá. Yo no sé, pero si a esto, que fíjense cuáles son sus índices libres. El índice libre de aquí es C. El índice libre de acá es mu C nu. Y aquí también, ¿no? Mu C nu. Y aquí también, bueno, mu nu, C nu. Pero, si solo nos fijamos en este cachito, si nos vamos para acá, el índice libre en realidad ya es C, sigue siendo libre, pero también mu ya no es libre, ni nu ya no es libre, ni mu ya no es libre. ¿Por qué? Porque aquí hay mu y aquí hay nu. Aquí hay mu y aquí hay nu y aquí hay mu y aquí hay nu. Y entonces A y B son los que quedan libres. Y entonces, en realidad, ¿qué estoy obteniendo? La derivada covariante para este de acá. ¿Por qué? Porque me van a cambiar a mu y a nu por A y B. Y en realidad, el único que tengo libre es AC. Entonces ya vimos que para empezar, si yo le aplico las reglas de transformación a este tensor, me da algo que sí sigue las reglas de transformación de un tensor. Y como ya dice el chiste, si sigue las reglas de transformación de un tensor, es un tensor. Y entonces esto de aquí es un tensor. Por lo tanto, esta derivada, es decir, la conexión de un tensor, es un tensor. Y por fin logramos que la derivada de un tensor también sea un tensor. Esta derivada sí es un tensor. Esta corrección de las parciales sí se comporta como un tensor. Por fin corregimos a las incorregibles parciales. Ahora sí, sigamos con ese problema que logramos por fin quitarnos de la cabeza. No podíamos derivar parcialmente, ya lo logramos. Ya logramos definir unas derivadas correctas, bien hechas, preciosas, un poco más largas, con unos símbolos ahí raros, con gamas y extraños, y tuvimos que definir una conexión y meternos a topología y cosas raras, pero ya lo logramos. Bueno, ahí no queda la cosa, porque ¿qué tal que ahora ustedes me dicen, oiga, y si, oye, y si yo quiero definir ahora una derivada total? Bueno, ustedes pensarán que metimos curvas en este curso nomás porque nos gusta complicar las cosas, pero no es así. ¿Se acuerdan que teníamos el conjunto de curvas equivalentes para un punto P en la variedad? Y eso solo significaba que si una curva estaba en el conjunto de curvas equivalentes, esta curva iba de los reales a la variedad y estaba definida en un intervalo a un abierto de la variedad. Pero ese intervalo, su centro era P. ¿Qué quería decir esto? Que si yo evaluaba mi curva
en 0 me daba P. Pero no solo eso, justamente el punto de definir el conjunto de curvas equivalentes era que el vector tangente de cualquier curva que estuviera aquí era un vector tangente a P. Muy bien, acuérdense de eso. Que para un parámetro t, es decir, para cualquier elemento t del intervalo, la curva definida seguía cayendo en la variedad. Muy bien. Además, habíamos definido a alfa 0, es decir, a mi curva evaluada en 0, como P, y a alfa prima de 0 como el vector tangente a P. Recuerden que para la carta coordenada, o en este caso podríamos incluso decirle parametrización de mi punto P de la variedad, como P es igual a alfa en 0, yo puedo escribirlo como phi de alfa 0. Y esto me va a dar un conjunto de coordenadas en Rn. Muy bien. Entonces P es igual a alfa 0. Y esto que nos lleva a decir que yo a estas coordenadas le puedo sacar phi inversa, porque recuerden que phi es un difeomorfismo y por lo tanto tiene función inversa. Entonces, si yo me interesa P en lugar de las coordenadas, simplemente tomo la inversa y esto me va a dar P o alfa 0 definido como la imagen inversa de las coordenadas bajo phi, y esto es el punto en mi variedad. Solo es un recordatorio. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, nos lleva a que si yo quiero derivar a mi punto con respecto al parámetro que define a la curva, en realidad estoy haciendo esto de aquí. Es decir, estoy sacando la derivada con respecto al parámetro de la imagen inversa bajo phi de las coordenadas en Rn. Y si recordamos, por regla de Leibniz, esto no es otra cosa que esto de acá. ¿Por qué? Porque tengo que sacar la derivada de esto y luego la derivada con respecto a las coordenadas de esto de aquí aplicado a esto, ¿no? Pero esto no es más que la derivada con respecto al tiempo de mis coordenadas, es decir, derivo con respecto al tiempo a las coordenadas y después derivo con respecto a las coordenadas a la función aplicada a las coordenadas. Entonces estoy sacando la derivada con respecto al tiempo de las coordenadas por las parciales de esto de aquí. Dense cuenta que esto de aquí, es decir, esto es P aplicado en un tiempo. Y esto, bueno, en un parámetro. Y esto de aquí, ¿quién es? No es otro que el vector tangente. Y de hecho, así llegamos al vector tangente, ¿no? Esta es la definición a la que llegamos para el vector tangente a P. ¿Por qué? Bueno, porque esta de acá es la parametrización de P.
esta. Entonces, en realidad, esto es como derivar con respecto al parámetro a phi aplicado a alfa de 0, y esto pues obviamente es alfa de 0. Entonces, yo puedo aquí simplemente hacer esta composición de alfa con phi, esto es alfa, y decir que se lo estoy aplicando a 0 o en general a t. Esta derivada con respecto al parámetro, escribirla simplemente como la derivada total. Y si nos damos cuenta, como les decía, esto no es otra cosa que la derivada de las coordenadas con respecto al parámetro por las parciales aplicado en P. Y esto de aquí era el vector tangente a P. Es decir, esto era el vector tangente. Y este de aquí era P. Esto lo habíamos definido así. Esto nada más era un recordatorio. Entonces, la expresión general para el vector tangente a P en esta carta coordenada, parametrizado por esta curva, que es que está contenida en la variedad, quedaba como nu es la derivada con respecto al parámetro de alfa, y nos quedaba de esta forma. Esto espero que lo recuerden. ¿Y esto qué quería decir? Que aplicar la derivada covariante o aplicar nabla a X, es decir, la conexión a cualquier campo vectorial en la dirección de un vector tangente a P en la variedad, es equivalente a tomar la conexión a este campo vectorial en dirección a este vector tangente. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero la conexión a X en dirección de este campo vectorial, pero aplicada en un punto, P. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, esto haría que yo aplicara esto así. Pero en realidad, como este es el vector tangente a P, voy a terminar haciendo esto. ¿Sí es cierto? No sé. Vamos a ver que esto es lo que estoy afirmando. Muy bien. Entonces, si queremos calcular la derivada de X en dirección de cualquier vector tangente a la variedad, debemos aplicar la conexión en términos de esto de aquí. Es decir, en términos de esto de acá. Pero recuerden que para obtener este vector tangente, aquí ya está aplicado a P. Pero si yo no quiero aplicárselo a P, tengo que aplicarlo en términos de esta forma. Y hasta ahorita solo habíamos aplicado la conexión para un campo vectorial, no para en dirección de una forma, es decir, en dirección de un campo de covectores. Entonces vamos a expresar al campo vectorial para empezar en coordenadas locales y a este vector en términos también de coordenadas locales, ¿no?
Este en términos de coordenadas locales, pues ya no lo sabemos, está fácil. Y pues cuáles son, ¿se acuerdan de las reglas, de las propiedades de la derivada, de la conexión? Teníamos esto de aquí y esto de acá. Pues, ¿qué va a ser la conexión? Lo que va a hacer primero es evaluar esta función en la primera de aquí y multiplicarla por la segunda, y después va a tomar la conexión de esto de aquí por la primera. Y esto es lo que tenemos aquí. Ahora, recuerden que yo puedo sacar a este de aquí. Y eso es lo que tengo acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, recuerden que como es un campo vectorial, también es un tensor. Y entonces yo puedo expresarlo de otra manera. Lo puedo transformar. Y esto solo significa que puedo cambiar su índice aplicando esta cosa. Y esto va a hacer que esto se transforme en esto. Bueno, aquí lo hice al revés, ¿no? Es decir, XA es lo mismo que si yo tomo esto de aquí. Estarán de acuerdo, porque este es mudo y el libre es este. Entonces, eso es lo que tengo aquí. Simplemente estoy cambiando esta expresión por este de aquí. Y ahora este lo voy a sacar de aquí. Y voy a dejar expresado que esta función está siendo aplicada a un parámetro t. Dense cuenta que este va a afectar a este elemento de la base. Y entonces, esto que tenemos aquí, este es mudo y este es libre, lo va a convertir en esto. Que es ahora lo que tenemos acá. Y está bien, ¿no? Porque ahora esto es mudo y esto es mudo. Y, perdón. Aquí también que hice, esta parte de aquí la expresé como se debe, que es como el vector tangente, que es la expresión que habíamos recordado hace un momento. ¿Qué puedo hacer con esto? Recuerden que esto está aplicado a un P en un tiempo. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, para empezar, puedo y debo sacar alguna función de aquí abajo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque a mí lo que me interesa es quedarme con una expresión similar con las que hemos estado trabajando para que me dé algo de los símbolos de la conexión. Y para ello, lo primero que voy a sacar va a ser a esta función, pues que no está haciendo nada en la conexión. Entonces saco al alfa y me queda esta expresión de aquí y ya me queda esto aquí adentro de la conexión, que ya es algo un poco menos feo. No les voy a mentir y a decirles que está bonito, pero es un poco menos feo. El siguiente paso será sacar esto de aquí. Pero dense cuenta que esto
¿qué es? No es otra cosa más que la derivada con respecto a t de alfa compuesto con x en una carta coordenada. Es decir, en la carta coordenada C. Y entonces lo expreso así. Y ahora sí, saco esta función de la conexión y tengo esta parte. Y ya tengo un término que de tanto que lo he visto en las últimas clases ya lo odio, que es el término de los símbolos de la conexión. Dense cuenta también que ahora la curva ya está apareciendo en los dos términos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero lo primero. Cambiar este término por su verdadera identidad, que es la de los símbolos de la conexión. Y eso, además de darle sabor al asunto, va a darme esto de aquí, que es expresar todo en la misma base. Entonces, primero que nada, voy a factorizar tanto a la curva como al elemento de la base. Siempre dándonos cuenta que este está actuando también sobre la curva y este también está actuando sobre la curva. Y entonces tengo esto de aquí más esto de aquí actuando sobre la curva. Es decir, esto está siendo aplicado a la curva. No se está multiplicando y este es el elemento de la base. Por lo tanto, yo podría factorizar o de alguna manera pasar esto para adelante porque este elemento de la base le corresponde a todo esto y todo esto a su vez está siendo aplicado a la curva. Y ahora, ¿qué tal que a todo esto de aquí yo elijo llamarle de esta manera? ¿Por qué? Porque dense cuenta que esta expresión se parece muchísimo a la derivada covariante. O bueno, a la conexión que habíamos visto. Se parece muchísimo, pero no es como tal. ¿Por qué? Porque hay que darnos cuenta que tiene un par de cosas diferentes. Para empezar, tiene a este metiche metido aquí adentro. Y tiene esto de aquí. Es decir, este término está siendo derivado por el parámetro de la curva. Entonces, como tal, esto es la conexión de mi campo vectorial. Pues sí, sí es. Pero en términos del parámetro. Y por lo tanto, ya no la estoy derivando como tal en términos de ninguna carta coordenada. Y como no lo estoy derivando en términos de ninguna carta coordenada, y por eso tengo que evaluarlo siempre en una curva que sea miembro de las curvas equivalentes para el punto que me interesa, entonces, y quiero resaltar justamente que como ya no depende de ninguna carta coordenada, fíjense que aquí es donde iría la parcial de la carta coordenada y en lugar de la parcial que tengo a la derivada
total con respecto al parámetro. Entonces, por eso cambio la notación y la escribo de esta manera. Hay quienes la escriben simplemente así, pero a mí, para evitar confusiones, me gusta más escribirlo así. Como la derivada o la conexión con respecto al parámetro de X, es decir, de mi campo vectorial, aplicado a la curva. Y esto de aquí es lo que correspondería a la derivada total. Entonces, dense cuenta que acabamos de encontrar una expresión para la derivada de X en dirección de cualquier vector tangente a cualquier punto de la variedad, siempre y cuando exista una curva en la variedad tal que esta curva, evaluada en algún punto de los reales, sea igual a P, es decir, un punto en un intervalo de los reales. Esta expresión está en términos del parámetro de la curva y por lo tanto ya no dependemos de las coordenadas. Esto es bien importante porque acabamos de encontrar el equivalente a la derivada total de un campo vectorial a lo largo de una curva. Por lo tanto, a esta derivada se le conoce comúnmente como la derivada absoluta de un campo vectorial. Y por eso cambiamos la notación. Así que tenemos que la derivada o la conexión de mi campo vectorial X en dirección de mi vector tangente es nada más y nada menos que la conexión del campo vectorial en dirección del vector tangente a la curva, pero esto es la derivada absoluta del campo vectorial en términos del parámetro. Y a esta la definimos así, que es algo que ahora ya conocemos y ya estamos empezando a amar. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a llamar las cosas con su nombre y con esto comienza el final del curso. Todo el tiempo, yo sé que esto no es sorpresa para nadie, estuvimos lidiando con una derivada muy especial, la verdadera derivada, el único y verdadero Dios, la derivada covariante. Vamos a definirla de manera formal, porque aquí nos gusta hacer todo bien. Ya nos conocimos, ya la vimos en su forma parcial, nos agarramos de la mano, le dimos unos besos. Después ya la vimos más a profundidad cuando la definimos de manera absoluta. Y ahí después de unos arrumacos le preguntamos, derivada o conexión, entre tú y yo hay una conexión, ¿qué somos? Y ella fue cuando nos respondió y nos dijo, te voy a decir la verdad, yo no solo soy una conexión entre vectores tangentes, yo sí soy una derivada y yo soy la derivada covariante. Vamos a ponernos formales. Entonces, vamos a ver que la derivada covariante como tal, ya bien así formal, y la conexión comparten un montón de propiedades. Por eso no quise definirla de entrada y darle las propiedades y luego ver cómo actuaba en cada cosa, sino primero quise verla como la conexión actuando sobre diferentes cosas y después definirla. ¿Por qué? Porque así van a ver ustedes que todas sus propiedades pues surgen de manera natural y no están como artificialmente definidas, ¿no? Vamos a tomar
a la variedad M con una conexión. Ustedes saben que esto define una variedad afín. Y vamos a definir a x, x tilde, y tilde en el espacio de espacios vectoriales de la variedad. F y G van a ser funciones que van desde la variedad hacia los reales. Y P, un punto en un abierto contenido en la variedad. El mapeo que toma elementos en el producto cartesiano de dos espacios de espacios vectoriales y los lleva a otro espacio vectorial y que denotamos como nabla, que le asigna un vector tangente a cada punto P de la variedad para cada par de espacios vectoriales y que además escribimos como nabla x, y aplicado a P, se le conoce como derivada covariante. Hasta aquí no estoy diciendo otra cosa que exactamente lo mismo que dije para la conexión. Se le conoce como derivada covariante siempre que cumpla con las siguientes propiedades. Es lineal para la primera variable y aquí es donde está la primera diferencia, porque la primera diferencia teníamos que era R lineal para la primera variable, pero después decíamos que también era lineal para funciones infinitamente diferenciables, lo cual aquí ya se resume como que es lineal en la primera variable. Entonces es lineal tanto para escalares como para funciones en la primera variable, lo cual comparte con la conexión. ¿Y esto qué quería decir? Que abre sumas y saca escalares. Por lo tanto, aquí abre sumas y saca escalares y funciones. Entonces, si tenemos esto de aquí, pues va a abrir primero la suma, que eso quiere decir que va a tomar esto y lo va a dividir en dos términos, y va a sacar a la función o al escalar que esté multiplicando a el campo vectorial. Además, la segunda variable abre sumas. Es decir, tenemos esto de aquí. También la segunda variable es R lineal. Pero pues eso ya lo sabemos, ¿no? Y cumple la regla de Leibniz en la segunda variable, que es esto de acá. Que también, si se fijan, es una propiedad de la conexión. Y esto de aquí, para una función, es lo que tuvimos que definir. ¿Por qué? Porque esto es la derivada usual de una función en dirección de x. Si ustedes van a muchos libros, les van a platicar esta derivada en términos de el límite de la función en términos de la curva y del parámetro de la curva. Pero nosotros somos más listos que eso y sabemos que esto no es otra cosa que esto de aquí. Y también sabemos suficiente geometría diferencial de curvas y superficies para saber que si nos fuéramos al caso de una curva, el vector tangente a la función en términos de la curva sería exactamente lo mismo, pero x serían las coordenadas de la curva. Ahora, esto fue para campos vectoriales. Se dan cuenta
que esto no es otra cosa que la conexión para campos vectoriales. Lo único que cambia es esta parte para la función, donde hay que definir quién es esto. Pero esto es la derivada usual de la función en dirección de este campo vectorial. Es decir, esto es la derivada direccional de la función. Si nos vamos a un campo de covectores, aquí es donde la cosa se pone extraña. Y aquí es por donde yo decidí empezar con cómo aplicar la conexión a vectores, a campos vectoriales, luego a campos de covectores y luego juntarla para tensores, porque van a ver que las propiedades de cómo se define la derivada covariante en covectores está bien rara. ¿Por qué? Si omega está en el haz cotangente a la variedad, entonces la derivada covariante de omega en la dirección de un campo vectorial del haz tangente para un punto P en un abierto de la variedad está definida de modo que el resultado sea compatible con la contracción tensorial. ¿Qué es eso? Y la regla de Leibniz para el producto. Es decir, que mientras la derivada covariante de X en dirección de Y está en el espacio, en el haz cotangente de la variedad, la derivada covariante de una unoforma o de un covector en dirección de un campo vectorial está en el haz cotangente, es decir, es un covector. Y es la única unoforma que satisface esta identidad. Que quiere decir que la derivada covariante de omega en dirección de X aplicada a un campo vectorial Y es igual a la derivada covariante de la unoforma aplicada a Y en dirección de X menos la unoforma aplicada a la derivada covariante de Y en la dirección de X. Y uno diría, bueno, pues quizá es más fácil calcularla usando esto de aquí. Y si quieren hacerlo así para el ejercicio número 3, está bien, porque pues esta es la propiedad que debe de satisfacer. Pero uno diría, ¿de dónde se sacaron esta propiedad? Y además, ¿de dónde sacaron que debe estar definida de modo que sea compatible con la contracción tensorial? Bueno, pues esto es mucho más obvio si recordamos que esto de aquí tiene que ser una función escalar y por lo tanto la derivada covariante de esto tiene que ser la derivada covariante de esto. Esto ya es una contracción tensorial y por lo tanto tiene que ser compatible a esto. ¿Por qué? Porque esta es una función y entonces por la definición de derivada covariante, esto de aquí tiene que usar la regla de Leibniz. Y entonces, si quieres definir algo que sea consistente, pues todo esto debe de funcionar y por lo tanto la derivada de esta parte tiene que funcionar. Y de ahí es donde salen estas propiedades todas que parecen sacadas de la manga para llegar a esta definición de la derivada covariante de un covector o de una unoforma. Por eso yo decidí hacerlo así. Si hubieran preferido que yo hiciera, que diera primero esta definición y luego viera cómo sale todo aplicado, déjenlo en los comentarios del video de YouTube o escríbanme un correo o un WhatsApp. Muy bien. Ahora, para tensores, la derivada covariante de un par de campos tensoriales A y B en el espacio del producto tensorial, que es R veces contravariante y S veces contravariante, es decir, es R veces el producto tensorial del haz tangente y S veces el producto tensorial del haz cotangente en dirección de un campo vectorial X en el haz tangente, satisface esto de aquí. Y esto también está bien extraño. ¿Por qué? Porque yo tengo
el producto tensorial de A con B en dirección de X, y esto va a ser igual a la derivada covariante de A en dirección de X, producto tensorial con B, y A producto tensorial con la derivada covariante de B en dirección de X. Y además, si el rango de A y B es el mismo, pues entonces la suma de A más B, la derivada covariante en dirección de X de la suma de A más B va a ser la derivada covariante de A en dirección de X más la derivada covariante de B en dirección de X. Esto sí es útil porque me dice que si el rango de A y B es el mismo, la derivada covariante es lineal para A y B. Si el rango no es el mismo, pues esto no puede pasar, ¿no? Pero esto de acá, en realidad no me dice nada de cómo calcular la derivada covariante si yo no sé aplicar bien este producto tensorial, ¿no? Entonces, por eso es necesario hacer las cosas como yo las hice desde mi punto de vista. Si les hubiera gustado que lo hiciera de otro modo, por favor, déjenlo en los comentarios y quizá lo puedo yo hacer. Ahora, la derivada covariante de un campo vectorial a lo largo de una curva que va desde los reales hacia la variedad, definida en un intervalo real con t, el parámetro de la curva, y esta muchas veces es la definición que les dan de derivada covariante en los libros, es este mapeo, al que yo he puesto como D, porque ya sabemos que es la derivada absoluta, y es el mapeo que va desde el intervalo real hacia el espacio tangente de la variedad o el haz tangente de la variedad, y está definido por la derivada covariante de X en dirección del vector tangente, que es lo mismo que la derivada covariante de X en dirección del vector tangente a la curva que pasa por P en el centro, que es lo mismo que la derivada absoluta de X en términos del parámetro de la curva, que cumple con las propiedades antes definidas y a quien ya definimos anteriormente. Y con eso termina la clase de hoy.